En la actualidad, como fisioterapistas, es muy importante porque realmente la fisioterapia deportiva ha dado un giro y no es lo que se manejaba anteriormente, lo tradicional. En base al drenaje funcional, nosotros en el departamento lo utilizamos mucho como la parte preventiva más que todo. Actualmente estamos más enfocados en prevenir que en recuperar. Entonces voy a tratar de explicarles la parte teórica de lo que es el vendaje funcional y según entiendo el día de mañana será la práctica. Ahí en ese momento vamos a aprender a utilizar los diferentes tipos de vendajes que nosotros utilizamos dentro del deporte y el por qué los utilizamos. Generalmente antes de empezar el vendaje funcional yo les explico a todos los colegas de que lo importante que el vendaje funcional no es el material a utilizar, sino que es la anatomía como tal. Porque si yo sé la anatomía y sé la anatomía específica de la lesión como tal, yo puedo hacer un vendaje incluso hasta con tape, le explico a la gente. Porque en ocasiones, en aquellos tiempos, cuando no existían todos los diferentes tipos de materiales para el vendaje funcional, incluso como el pre-tape que nosotros utilizamos actualmente para empezar un vendaje, que sería muchos lo conocen como cebolla, otros lo conocen como tensoban, que es la marca comercial, otros lo conocen como prevendaje. Pero si yo les contara de que nosotros para llegar a tener todos los materiales necesarios para hacer un vendaje funcional, anteriormente incluso cubríamos la zona hasta con papel higiénico para que el material no se pegara en la piel del atleta. Bueno, entonces vamos a empezar el vendaje funcional con el concepto. Dice la utilización de un tipo de vendas inelásticas o elásticas que adherimos a la piel de una articulación de un miembro. ¿Por qué elásticas e inelásticas? Hay deportes que utilizan mucha venda elástica. Un ejemplo, la Cobán, como normalmente la conocen, pasa a ser un tipo de venda elástica. Muchos hacen solo vendaje con Cobán. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no pueden conseguir otro tipo de material. Las inelásticas las ocupa mucho lo que es fútbol, que son las famosas vendas de tela. Para nosotros, las famosas vendas de tela nos dan un problema como tal. Incluso las famosas vendas elásticas, como fisioterapistas, nos dan un problema como tal. Nos ayudan, pero no resuelven el problema. Ejemplo, la inelástica, un futbolista en la actualidad que utilice vendas inelásticas, si juega un día sin esa venda, hay un esguince de tobillo. Porque yo quiero que entiendan que es cierto que nos ayuda un montón como fisioterapistas para ayudarnos a recuperarnos. Por eso más adelante van a ver que para qué es que se utiliza como tal y en qué momento se utiliza como tal. ¿Por qué? Porque la mayoría de vendajes, ya sea en elástico, como ustedes lo quieran ver, provocan debilidad crónica de ligamentos. Nosotros recomendamos solo lo que es el vendaje funcional como tal durante la práctica deportiva. Se retiró la práctica deportiva como tal, lo retiramos. ¿Y qué es lo que recomendamos? El fortalecimiento, que es donde entra todo lo que ustedes ya saben, la receptividad, adaptarlos. Nosotros trabajamos en base a la recuperación, en base al deporte que practican. Entonces empezamos a fortalecer y a trabajar en base al gesto deportivo de cada disciplina deportiva. Ahora, los vendajes van acorde a la disciplina deportiva también, porque yo no puedo hacer un vendaje de tobillo como tal a un futbolista porque van a hacer una bota totalmente, no va a la hora de pegarle con el empeine, como decimos, no le va a poder pegar a la pelota. Generalmente de cajón sí le va a poder pegar a la pelota, pero hay algunas disciplinas y a medida que vamos avanzando les voy a explicar más o menos cómo es que se van haciendo y los errores más comunes que se cometen en esta práctica. El objetivo, como les mencionaba, es inmovilizar, inhibir y limitar un movimiento articular, ya sea lesionado, doloroso o que queremos proteger, permitiendo
permitiendo el resto de los movimientos de la articulación. Las indicaciones: prevenir lesiones, tratar lesiones en fases tempranas o agudas, retornar a la actividad, retornar tempranamente, reducir riesgos de nueva lesión y soporte y protección de estructura lesionada. Esto, prevenir lesiones, generalmente hay muchos entrenadores de que quieren, tal vez el atleta no está recuperado al 100% y ya quieren que inicie la gesta deportiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que utilizar el vendaje para que él empiece a hacer el gesto deportivo como tal. Por eso sirve para prevenir. El tratar lesiones como tal, en 15 grado 1, grado 2, en algunas ocasiones, pero hay que saber bien, porque generalmente en mi persona, yo les pongo esto para conocimiento, pero como tal yo, un E15 prefiero tratarlo tempranamente a inmovilizar. Y es lo que realmente ocurre por la calle, digamos, como tal, de que un E15 grado 1 van y si a ustedes, a sus familiares como tal, los llevan a un hospital, le ponen una bota casi hasta la articulación de la rodilla, porque así dice el principio de extremidad de articulación a articulación. Entonces, eso perjudica a nosotros como fisioterapistas. Yo les explico lo que pasa con nosotros, de que en lo privado como tal es algo favorable que nos manden con bota, porque va a tardar más la recuperación, y entre más tarde la recuperación, pues más ganancias hay para la parte privada. Pero si nosotros como tal somos fisioterapistas conscientes, honestos como tal, yo prefiero de que me salga rápido y solo darle unas 5 sesiones de terapia, atenderlo todo el tiempo ahí. Y yo creo que la situación económica no está como para estar sangrando demasiado al paciente. El retorno a la actividad deportiva va a depender también del cuidado, no solo de nosotros, sino que del atleta. Porque hay atletas de que no son conscientes o se van a meter a otro lugar donde los infiltran y dicen ya no siento nada, pero el daño está. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como tal después? Mantenernos solo con vendaje funcional. Porque ya tal vez los ligamentos peroneos, el peroneo calcáneo, como lo quieran llamar, ya está roto. Entonces son atletas que ya no hacen el gesto deportivo bien y no dan el 100% a la hora de rendir físicamente. Las lesiones susceptibles, como les mencionaba, son el 15 grado 1, en ocasiones el 15 grado 2, la laxitudes ligamentosas, que son las distensiones de ligamentos a nivel de articulación, y estas laxitudes, ojo, que no solo implica que es por una lesión como tal. Si nosotros demasiado, un atleta que utiliza demasiado, como le mencionaba al inicio, demasiado de vendaje, él solo se está provocando las laxitudes ligamentosas. ¿Entiendes? Por la misma inestabilidad, la misma debilidad de ligamentos. Rupturas de fibra muscular de grado 1 también se puede. En las distensiones musculares, que son las famosos, que ahora venden, antes se hacían los vendajes funcionales, pero ahora venden unos tubulares de neopreno, que son para darle más soporte a las distensiones musculares, y fisuras de huesos largos. Las contraindicaciones: la naturaleza y severidad de la lesión, la inestabilidad funcional tras aplicación de frío, zonas especiales de crecimiento de hueso, si no se está seguro de hacer un vendaje, irritaciones o heridas importantes. Creo que la mayoría, como tal, ya como fisioterapeutas, nosotros miramos que lo más importante es para trabajar cualquier tipo de tratamiento de fisioterapia, tiene que evaluar mucho la parte, tanto la piel, los diferentes factores como el frío, aumentos de temperatura, si son agudas o no agudas, para nosotros poder utilizar el vendaje como tal. Aquí, zonas beneficiarias de crecimiento de hueso. En la actualidad, nosotros, si ustedes dicen que los bichos ahora nacen como que les dan a saber que se crecen mucho, nosotros en deporte en la actualidad tenemos un problema como tal, que es el síndrome de Boswell. Que actualmente el niño, el hueso está creciendo más rápido, crece más rápido que el ligamento, el tendón, como lo quieran llamar. Les hago esta mención, ¿por qué? Nosotros tuvimos un problema que al final un vendaje funcional por un, como le dijera, por un kinesiólogo, como le llaman por la calle, provocó una ruptura del tendón
Aquiles, una ruptura del tendón rotuliano en un niño como de 13 años. ¿Por qué? Porque en vez de ayudarle a bajar la tensión muscular que provoca el cuádriceps y la tensión que ejerce sobre el tendón rotuliano, más bien lo que hizo él fue inhibir más la elasticidad del tendón. Entonces, cuando vino a realizar la gesta deportiva, rompió el tendón. Porque generalmente en la actualidad las zonas fiduciarias se ve, usted le manda una radiografía a un niño como tal y casi tiene un 70% despegado en el crecimiento. Por eso hay mucho dolor como tal. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también pasó otra situación con el tendón de Aquiles. Un vendaje funcional demasiado apretado, demasiado limitado con movimientos, puede provocar la ruptura como tal. Aquí en esta ocasión quedó un vendaje funcional del tobillo y fue con una venda elástica, y al final sobre la venda elástica le pusieron una venda de tela, limitó totalmente el movimiento. Entonces, a la hora de la persona, el atleta, hacer el movimiento con el tobillo, no dio la elasticidad total, el tendón de Aquiles, y rompió. Por eso le mencionaba y vuelvo a repetir: si usted quiere hacer un buen vendaje funcional, anatómicamente tiene que estar bien. Y usted tiene que tener la anatomía como tal, porque tiene el pan de nosotros como oficios todos los días. Patologías contraindicadas son la ruptura ligamentosa, ruptura muscular, tendinosa, fracturas, edema o tumefacción, circulación comprometida arteriovenosa, herida y alergia en la piel. Rotura ligamentosa: por más que nosotros hagamos un vendaje funcional en una rotura de ligamento, siempre va a existir la inestabilidad. Si yo hago un vendaje que me dicen hacer un buen vendaje porque tiene rotura de ligamento cruzado anterior en rodilla, hay un montón de factores que van a provocar, aunque esté vendado, incluso puede romper el ligamento al girar, al detenerse, al querer irse hacia atrás. Entonces, al final, por eso está muy contraindicada en la ruptura ligamentosa y en la ruptura muscular. Y entra la parte tendinosa, que era la que les mencionaba anteriormente. Las rupturas musculares, ya sabemos de que existe una ruptura muscular cuando hay pérdida de continuidad de lo que es el tejido muscular. Microrupturas musculares, entre comillas, cuando hay un edema, hay coloración de la piel, aumento de temperatura y todo lo demás. Allí nosotros no podemos utilizar un vendaje funcional, porque nosotros podemos tapar, pero acuérdense que la fibra es bien elástica, contrae y estira aunque esté un poco presionada. Vamos a provocar una ruptura muscular, al final puede perder totalmente la masa muscular. Y eso es una cirugía que conlleva ya otro tipo de situaciones. Les voy a poner un ejemplo: un jugador de baloncesto, incluso es de Santa Tecla, el jugador, le agarró un calambre como tal en los gemelos. Apareció un señor de las gradas con una botella congelada y dijo: no, yo te voy a relajar, le dijo. Y lo que había sufrido era una distensión muscular, y empezó con la botella a dar el masaje, entre comillas. Al final provocó ruptura del suelo completo y terminó en cirugía de elevación. Entonces, también les menciono esto porque muchos atletas, muchas personas les van a pedir, aunque tengan los morados, van a querer jugar, van a querer hacer las cosas, pero la responsabilidad la llevamos nosotros como tal. Porque después van a decir que quién fue el que no, el fulano dijo que podía jugar así. Entonces, vuelvo y repito: si uno es honesto, uno se cubre las espaldas. Porque al final esto le perjudica a uno cuando hace un tipo de trabajo mal y la persona termina peor. Dicen fulano de tal. Entonces, por eso siempre uno tiene que ser, como fisioterapista, tiene que ser honesto en este tipo de tratamiento. Los tipos de venda, ya sabemos: las rígidas, las elásticas. Las rígidas está el tape, que generalmente, lástima que no lo traje. El tape es el que comúnmente se le conoce en los hospitales como el paradrapo, que es el que se utilizaba anteriormente, pero en la actualidad ya existe incluso el kinesiotape clásico, que es para eso. Y las no adhesivas, que son las de tela, que a los futbolistas, eso es, el futbolista le dice tela y este es el regalo de Navidad para los futbolistas. Las elásticas, como van,
venda elástica no me gusta mucho como tal. ¿Por qué no me gusta mucho? Les explico. Las vendas elásticas han sido hechas para otro tipo de situaciones, como un ejemplo, voy a poner operación de balas. Así les digo yo, por ejemplo. Allí sí puede utilizar una venda elástica, usted cubre y presiona la zona. Incluso la Cobán que entra dentro de elásticas, no lo utilizaría yo en ese tipo de práctica para, digamos, drenaje. Yo mejor pongo, en la actualidad prefiero poner de drenaje linfático para aumentar irrigación y encima tapa con un elástico de 6. La ventaja: mejora la protección de la zona y previene la lesión, favorece la curación, disminuye el efecto secundario de una inmovilización. Repito, mejora la protección. Sí, la mejora porque le da estabilidad a cualquier articulación. Lo que yo les mencionaba. Mejora la protección, pero no es el tratamiento para trabajar por protección. No es tratamiento, mejor utilicen psicoestimulares, incluso la pelota de pilates, incluso una silla de rodo para empezar a estabilidad sobre una pierna. Utilicen todos los demás medios y les digo esto, les recomiendo esto porque realmente yo creo que actualmente la fisioterapia está cambiando tanto de que no es el tratamiento como tal lo que conlleva ahora en el área deportiva, por ejemplo, no es el tratamiento como tal y la recuperación como tal, sino es la prevención como tal. Entonces, repito, yo por eso prefiero trabajar bien la prevención, meterlo a un gimnasio y llevar incluso llevar yo el plan de entrenamiento de la persona que vamos a tratar. Les voy a dar una recomendación. Si ustedes tienen un paciente privado como tal, necesitan recuperarlo y él va al gimnasio, pregúntenle, ¿te puedo acompañar? Porque usted tiene que conocer lo que está haciendo, porque generalmente en el gimnasio en la actualidad, el que tenga de aminoácidos y creatina y esté así, es el que sabe del gimnasio de nosotros. ¿Me entiende? Y entonces ese es el problema, que ese tipo de gente le va a meter chicharrón, entonces al final nosotros vamos a tener estancado el paciente y ¿quién queda mal? Nosotros quedamos mal como tal, como fisioterapeutas. Favorece la curación, ya hablábamos, de que nos ayuda a recuperar más rápido porque evita de que el ligamento se siga dañando y todo lo demás. Las tiras de Teyman comunes, los anclajes, estribos, tiras verticales, las mariposas, bloqueo, figura en 8, tiras compresivas y tiras de cierre. Figura en 8 es el vendaje que normalmente yo creo que todos conocemos, que es un vendaje en 8 como le llaman. Ese es el vendaje más común que hay, pero también el vendaje lo conlleva a un error como tal. Porque si nosotros hacemos un vendaje en 8, solo estamos protegiendo lo que son los flexores del dorso lumbar, lo demás, la parte del peroneo posterior, calcáneo, todo eso queda descubierto con un vendaje en 8. Entonces realmente lo que estamos haciendo es, como les dijera, yo les digo a mis pacientes como que fuera de cuesta, porque generalmente solo es un estribo nada más, el vendaje. Entonces con esto nosotros vamos a aprender el día de mañana, vamos a aprender a hacer un vendaje funcional para tobillo como tal, para ligamentos de rodilla como tal, generalmente las articulaciones de la mano, que son los más comunes. Los anclajes, esas son las primeras tiras de venda que se aplican para el soporte de vendaje, forman una base estable para la colocación de las tiras de vendaje. Vaya, los anclajes, ¿quién ya sabe lo que es un anclaje? Los anclajes, siempre la articulación que nosotros vamos a proteger, se hace uno de la región distal y uno de la región proximal. ¿Por qué se llaman anclajes? De ahí el anclaje le va a dar soporte a las demás tiras.
del anclaje nos va a dar a nosotros que no se nos afloje el vendaje. Ahora que se afloje el vendaje, después vamos a ver más adelante el por qué cuando se afloja un vendaje está mal hecho. Ahora, el anclaje siempre se hace después de tirar una tira, se tira un anclaje para sujetar y que no se afloje el vendaje. Ahí tenemos el ejemplo. Ese es un anclaje. Ya me lo van a ir entendiendo más o menos la imagen con las siguientes imágenes. Estribo, los tiras en forma de bote dan soporte directamente a los ligamentos lesionados, sobre todo en tobillos. En tobillos, estribo es esencial. Incluso los estribos, uno va sobre malleolos, el otro va sobre el peroneo posterior, otro en la parte anterior. Ese es un estribo. Y como les mencionaba anteriormente, después de colocar mi estribo, tengo que sellar con otro anclaje, pero un poco más abajo, no sobre el mismo anclaje. ¿Por qué? Porque si no nos va a quedar un poco más grueso y va a ser un estorbo. Las tiras verticales son tiras de tela aplicadas con tensión desde un anclaje a otro, limitan la movilidad lateral, aproximando el segmento distal de la estructura lesionada hacia el proximal. Ejemplo, si ustedes se fijan, las tiras verticales van de anclaje a anclaje. Incluso esta parte estamos haciendo un vendaje, aquí se está haciendo un vendaje para la parte del cuádriceps, para evitar la tensión, y van de anclaje a anclaje. Los vendajes, las tiras en mariposa, es la combinación de 3 o más tiras verticales en ángulos de 15 a 45 grados en el eje de la articulación lesionada, limite el movimiento en más de una dirección. Ejemplos, ahí están los ejemplos. Las tiras de mariposa sirven mucho para el ligamento medial, lateral y ligamento posterior como tal. Se utiliza muchísimo en esta área y realmente protege muchísimo, porque uno el vendaje lo hace siempre favoreciendo el movimiento articular. Bloqueo, tiras de tela aplicada firmemente, reforzando el vendaje, refuerza la estabilidad articular, permitiendo los movimientos funcionales. Se aplica gran tensión en puntos clave, reforzando la estructura lesionada y estabilizando la articulación. Ya este es un bloqueo, casi estamos llegando al final de un vendaje funcional. Yo recomiendo, si ustedes se fijan, este fue un E15 de tobillo, pero como hay 15 hacia la parte media y hacia la parte lateral, este es un 15 lateral. Ojo, la tira de bloqueo siempre tiene que ir al lado contrario de la lesión, para inhibir la lesión, no para favorecerla como tal. Porque yo me he fijado en algunas personas de que hacen un vendaje entre comillas funcional y más bien jalan el tobillo hacia adentro. Y es cuando debería de ser al contrario. Figuras en 8. Tiras de T formando un 8, con una de las últimas tiras de un vendaje al tobillo, añade estabilidad, cubre zonas sin vendar. El T rodea un extremo de la extremidad en una dirección, cruza dicha circunferencia y vende el segmento adyacente en dirección opuesta. Aquí ya estamos llegando al final. Mi recomendación es que cuando utilicen, yo les voy a ser sincero, el kinesio TI clásico es algo duro para hacer una tira en 8. ¿Entiendes? Generalmente yo antes compraba del Müller. El Müller es buenísimo para hacer este tipo de vendaje porque no se le arruga uno a la hora de hacer el 8 para darle más soporte al vendaje. Aquí ya es casi cerrando y lo que vamos a hacer nosotros, ya les voy a enseñar los errores más comunes que recomiendo mucho hacerlo con esto para ir cubriendo ese tipo de errores. Tiras de sierra cubren las zonas sin vendaje y las terminan del vendaje, reduce el riesgo de aparición de ampolla y en las zonas sin vendaje se coloca en forma circunferencial el miembro lesionado. Aquí tengo una tira de sierra, aquí está cerrado como tal. Quiero llegar a la siguiente. Sombras, dice. Las sombras, dice, son zonas en las que hay una capa de techo sobre la piel debido a un soplamiento inadecuado del techo durante el proceso de cierre del vendaje.
Las ventanas, las famosas ventanas, son zonas en que la piel queda expuesta entre otras tiras de aceite debido al solamente inadecuado de la tira. Y las arrugas. Las arrugas es lo más común en un vendaje cuando no se tiene la práctica. Por eso todos los que llegan de la nacional a pasar por nosotros y que han tenido muchos estudiantes, yo les recomiendo de que entre más practiquen, más fácil se les hará. Y entre más practiquen, más rápido harán y menos errores cometerán. Ahí están los errores que les mencionaba anteriormente. En aquella hay una ventana. En este, el cierre lo hicimos, dejamos una línea de por medio que es otra ventana, arrugados. Ahora, ¿por qué con esto quería llegar a esto? Porque la arruga, las ventanas, cuando el atleta empieza a hacer el movimiento, se mete la piel y provoca laceraciones como tal. En el arrugado también se provocan laceraciones como tal. Más un tape arrugado como este, cuando empieza a hacer más movimientos, se va haciendo más gruesa la arruga y termina estando incluso como que tuvieron la piedrita en el zapato. Eso quería llegar, por eso va a ser rápido, porque hablaba de las ventanas anteriormente, que son los errores más comunes, este tipo de ahora, y hablaba de las tiras de cierre. Entonces regreso a lo que eran las tiras de cierre. Las tiras de cierre nos van a servir para esto. Si yo con mi tira de cierre veo que me han quedado todo esto, yo cubro y regulo todos estos mis errores. Un ejemplo, en la arruga, vengo, despego, estiro, pero como ya despegado me va a quedar algo floja, pero mi tira de cierre me va a ayudar para que yo corrija todos estos errores. Todos estos errores, por tal. Entonces, generalmente hay vendaje mixto. Mixto me refiero a lo que se utiliza en vendaje funcional y una venda como tal. Yo vengo. Si mi tira de cierre se me hace imposible tapar esto, yo prefiero hacer mi cierre con una venda cobana. O una, que generalmente la cobana es muy mala, no me gusta mucho a mí. Este tipo de vendas sí tiene mucha densidad y de ahí que ayuda mucho a la pista. Yo con esto puedo proteger y cubrir todos estos errores que se me presentan en los vendajes. Ahí tenemos un vendaje, ahí tenemos el pretexto, los anclajes, los estribos, incluso tenemos uno en 8. Generalmente protegemos la parte del calcáneo, la parte lateral y la parte anterior, también tenemos la articulación. Ahí es el inicio, donde se va dando el inicio de los vendajes funcionales. Generalmente estos eran los tipos de materiales que se utilizaban mucho antes, que era la venda cobana salía blanca. Incluso había salía más oscuro, ahora es diferente. Y bueno, con esto yo le tengo una recomendación. Si alguien quiere incursionar, como ahora en la actualidad el deporte se ha expandido un poco más a nivel nacional, incluso los fisioterapistas de la parte deportiva están teniendo un poquito de más auge como tal. Mi recomendación es que practiquen. Y otra recomendación que les voy a dar como fisio es que se dejen respetar a ustedes para que los respeten. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo como fisio me ha dado no sé qué, no se podría decir lástima porque no puedo decir algo por alguien eso, sino que me he encontrado con fisioterapistas licenciados 5 años de su carrera cubriendo eventos y por $5 la hora. ¿Me entienden? Entonces, no les estoy diciendo que ustedes tienen que cobrar un montón. Si ustedes se van a respetar, es suficiente. Yo puedo tener mucha necesidad, pero si me preguntan, yo cobro esto. No, pero no te lo no se preocupe, usted vaya. Y yo por orgullo lo que he hecho cuando llega, mira, pues sí, fíjense que estoy lleno, ahora no puedo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que generalmente nosotros como físicos entonces son un gremio que tenemos que apoyar como tal. ¿Qué es lo que hago yo cuando me encuentro
mucho oficio, yo he trabajado con el club de baloncesto de la Liga Mayor. Yo he trabajado con un montón de equipos de la Liga Mayor. Y ellos se acercan a mí y me preguntan, ¿cómo puedo hacer esto? Y esto, les explico. Y entonces les digo, no, desea respetar, no te exija. Que si no esto y lo otro, usted no puede. Incluso yo he tenido oficios de que ellos no han tenido como tal la parte de tratamiento de un equipo de la Liga Mayor y les he dicho, no, lleguese a la clínica. ¿Por qué le digo que se llegue a la clínica? En primer lugar, le puede ayudar. En segundo lugar, para aprender a utilizar un equipo que ya tenemos en la clínica. Y en tercer lugar, le doy la oportunidad que él lo trate, que aprenda. ¿Entiendes? Entonces, y eso no me quita nada a mí. ¿Entiendes? Más bien, es de ayudar a la otra persona. Porque no le digo no por el atleta, sino porque el otro, más bien. Generalmente ahorita no es el deporte nacional, como repito, el vendaje funcional, todo el mundo quiere vendaje funcional ahora. Los runners quieren vendaje funcional, los de fútbol quieren vendaje funcional, baloncesto que en la actualidad es a nivel nacional, todos quieren jugar ahora con vendaje nacional hasta lo que hagan. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque como las canchas son de cemento, que cuando hemos tenido ver a nivel nacional nunca. Pero como hay mucho profesional que ha venido afuera, entonces se ha empezado a utilizar mucho la práctica del vendaje funcional en el área de técnica. Pero practican mucho. Si ustedes practican y saben anatomía, yo como les digo a los que pasan con nosotros, oye, hombre, saquen el teléfono. ¿Y para qué? Me dice, sí, vamos a hacerlo, sáquenlo. Ahora le voy a explicar. Búsqueme un ejemplo de ligamento de tobillo. Y se ve el ligamento de tobillo. Vaya, nosotros con el vendaje lo va a hacer por esto y esto y esto y esto. Ese es el más de cada día nosotros, la anatomía. Es la razón de ser. Entonces, esto es todo por lo que yo venía hoy con ustedes. Espero de que mañana tendré algunos de ustedes para que podamos practicar la parte de esta de vendaje funcional. Y agradecerles por haberme invitado el día de hoy nuevamente. Ya saben, estamos a la orden, cualquier situación o problema que tengan, pueden consultar, no hay ningún problema. Así que yo les puedo ayudar en lo que esté dentro de mi posibilidad. Y bueno, felicitarlos porque a pesar de todo lo que ha pasado, en esto que ha pasado y todo lo demás, han salido adelante y han dado y bueno, desearle éxitos a todos en sus labores, en la carrera como tal, y desen respetar, vuelvo y repito, no cobren 5 pesos, porque eso denigra mucho la parte de los fisioterapeutas y es una falta de respeto después de tantos sacrificios que han pasado, que alguien les venga a ofrecer ese tanto de ellos. Bueno, gracias. Muchas gracias, licenciado. En este momento vamos a hacer entrega de los diplomas a los ponentes de esta mañana, iniciando por el diploma de licenciado Donald Trujillo, y cita de la siguiente manera.